conexión con Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Padre Celestial, gracias te damos por tu fidelidad, por tu amor, porque tú eres bueno y porque nos regalas una linda mañana para buscar tu rostro. Te damos gracias porque en esta mañana tienes una palabra para nosotros, que bendice, que prospera y que nos lleva a conocerte cada día más. Permite que esta palabra edifique nuestras vidas y nos lleve a crecer espiritualmente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de leer ese texto, yo creo que todo lo que nosotros queremos tiene que ver con que Dios siga haciendo su obra en nuestras vidas. Yo creo que una de las cosas que toda persona anhela es poder retornar al huerto del Edén, donde dice la Biblia que Dios lo creó todo perfecto, en bendición, en prosperidad. El ser humano siempre anda en búsqueda de tener paz, felicidad, gozo, alegría. Y yo creo que en Cristo eso lo podemos alcanzar, retornar allá al huerto del Edén. En el huerto del Edén, hermano, había bendición, prosperidad, abundancia. Yo creo que era el lugar donde todo ser humano hubiese querido nacer, porque allá lo tenían todo. En el huerto del Edén dice que Dios plantó a Adán y a Eva con todas las cosas: bendición, salud, armonía, relación con el Padre. Pero lastimosamente por el pecado el hombre pierde ese derecho y es expulsado a vivir una vida que como consecuencia del pecado trae para ellos. Pero qué bueno es que pensemos cómo volver al lugar de la bendición. Y hay algo que es clave y de lo que le quiero hablar en esta mañana para que usted y yo podamos entrar. Diga conmigo, entrar a la bendición. Dígalo de nuevo, entrar a la bendición. ¿Cuántos quieren eso? Entrar a la prosperidad, entrar a la salud, entrar a la armonía, entrar a la relación con Dios. Y se llama honra a Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y el título que le he puesto a esta conferencia es la honra que Dios demanda. Vamos a leer primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice la Biblia: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay algo de lo cual le quiero hablar en esta mañana, y es cómo alcanzar la honra de Dios. Y precisamente este texto nos dice que para usted y yo alcanzar la honra de Dios, debemos primero honrar a Dios. Dice la palabra que Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran. Hace un tiempo me impresionó mucho una estadística, un estudio que hicieron acerca del pueblo cristiano, analizando diferentes congregaciones en diferentes iglesias, ciudades. Y llegaron a una conclusión de que un gran porcentaje de la gente cristiana está igual de endeudada que la gente que no es cristiana. También llegaron a la conclusión de que un gran porcentaje de la gente cristiana se divorcia y destruyen sus hogares en la misma proporción que los impíos. También llegaron a la conclusión de que mucha gente cristiana no refleja afuera una transformación genuina, sino que al igual que los impíos, mienten, son deshonestos y malos trabajadores. Y una de las preguntas que nos debemos hacer es ¿por qué sucede eso?
¿Por qué una persona que carga una Biblia, por qué una persona que profesa ser cristiano, que profesa tener fe, que cree en Cristo, no vive lo que la palabra dice que un hijo de Dios debe vivir? Y allí es donde nos encontramos con una de las principales causas de que la gente no viva en la bendición de Dios, y es que mucha gente dentro de las iglesias, hijos de Dios, hijas de Dios, no honran a Dios como Él se lo merece. Durante esta conferencia vamos a estudiar la forma de entrar a un nivel de bendición sobrenatural. Y para entrar a ese nivel de bendición, lo que usted y yo necesitamos es que Dios nos honre con sus bendiciones. Cuando Dios honre tu vida será bendecida. Cuando Dios honre tu familia será transformada. Lo que usted y yo necesitamos es que Dios intervenga en nuestra vida, que Dios favorezca nuestro trabajo, que Dios bendiga nuestra casa. Lo que usted y yo necesitamos es que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el toque de Dios llegue a cada uno de nosotros. Lo que usted y yo necesitamos es la bendición de Dios en cada uno de nosotros. La palabra bendición viene de una palabra hebrea que es gembaruchis, que significa autorizar para prosperar. Autorizar para prosperar significa de que cuando Dios te bendice, está autorizando tu prosperidad. Cuando Dios te bendice, está autorizando tu bienestar, está autorizando la bendición sobre tu casa, el favor sobre tus hijos, la bendición sobre tus finanzas. Y lo que usted y yo necesitamos, más que estar bregando en la calle cómo salir adelante, es mirar al cielo y entender que la bendición de Dios es la que usted y yo necesitamos. Eso es lo que queremos en este año. Que Dios autorice prosperidad. ¿Cuántos quieren eso? Que Dios dé el chulo, el visto bueno, para que tu vida sea bendecida. Pero allí es donde debemos entender, en primer lugar, que necesitamos de esa bendición. Usted debe de tener a Dios como fuente de bendición para que tu vida sea bendecida. La palabra de Dios es clara cuando habla acerca de la bendición de Dios sobre una persona. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 7. Dice la Biblia: Jehová empobrece y Él, ¿qué? Enriquece, abate y Él enaltece. Es decir, Dios está en la capacidad de hacer rico o pobre a una persona. Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y volvamos al término bendición. La autorización de Dios para prosperar es la que trae riqueza a la vida de una persona. Y dice, y no añade tristeza con ella. Es decir, que lo que Dios da produce alegría. Lo que Dios da trae bendición a tu casa. Alegra a tus hijos, bendice a tus hijos, crea armonía, trae salud. Mire lo que dice Ageo capítulo 2, versículo 8. Dios dijo: mía es la plata y mío es el oro. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, para usted y yo vivir vidas bendecidas, tenemos que encontrarnos con el bendecidor. Tenemos que mirar al cielo y ganar el favor del que bendice. Hacer un par en el camino y preguntarnos: ¿estoy honrando a Dios? Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Ahora leímos el texto de Primera de Samuel donde Dios dice esta palabra. Yo quiero que leamos el contexto de esta historia. Porque en el contexto de esta historia se muestran dos grupos diferentes de personas. Un grupo, aquellos que deshonran a Dios. Está Elí, el profeta, sus hijos. Pero había uno que honraba a Dios, que era el niño Samuel, que luego se convierte
en el profeta Samuel, que ungió a David como rey. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Mire lo que dice el texto. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí era un profeta en ese tiempo. Verso 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban. Mire la actitud del corazón que causa deshonra. Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, es decir, eran unos fornicarios. Verso 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Los malos procederes producen deshonra. Verso 29. ¿Por qué habéis hollado, es decir, pisoteado, mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Dios exhorta a Elí, porque Elí honraba más a sus hijos que pecaban que al mismo Dios. Entonces Dios le dice: tú has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Note el tipo de vida que deshonra a Dios. Ahora veamos el contraste. Veamos a Samuel. En el capítulo 2, versículo 18, en ese mismo capítulo dice la Biblia: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Note lo que honra a Dios: ministrar en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Verso 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto. ¿Qué era Samuel ante Dios? Aceptable. Es decir, que el comportamiento, la actitud, las acciones de Samuel agradaban a Dios. Dice que era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ahora nos encontramos con el versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Le está hablando al profeta Elí. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en... Note lo que produce la honra de Dios. La honra de Dios sobre una persona produce favor, pero la deshonra ante Dios, dice la Biblia: aquellos que me desprecian, que me deshonran, como Elí y su familia, serán tenidos en poco. Y en el mismo capítulo se narra lo que acontece con los hijos de Elí y Elí. Primera de Samuel 2:31. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada. Eso le dice Dios a este hombre que estaba en una posición de sacerdote. Mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Verso 34. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Hay mucha gente que no le importa despreciar a Dios y sus cosas. Pero Dios desde el cielo mira al ser humano
Y dice la Biblia que Dios va a honrar a aquellos que le honran. Mire la bendición que cayó sobre Samuel, contrario a lo que pasó con Elí y su familia. Primera de Samuel 2:35. Dice la Biblia, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, es decir, un reemplazo para Elí, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Iglesia, uno de los problemas hoy en día en medio del pueblo cristiano es el quebrantamiento de los principios de la palabra de Dios. La gente busca bendición sin honra, prosperidad sin honra, favor de Dios sin honra. El término honrar tiene su origen en el latín, es una palabra que se pronuncia honoró, y su definición está directamente relacionada con tres aspectos. Primero, respetar. Segundo, enaltecer. Y tercero, dar honor. Y la realidad del ser humano es que el ser humano generalmente no practica el respetar, enaltecer y dar honor. Al ser humano le importa poco la honra. Vivimos en un medio de un mundo sin honra, sin respeto, sin honra a los padres, sin respeto a las autoridades. Nos cuesta enaltecer a las demás personas, valorar lo que hacen los demás. En nuestras relaciones interpersonales, la honra no es muy común. Dar honor no es muy común. Ahora, bajo ese aprendizaje del mundo, llegamos a Dios. Y tristemente, mucha gente sigue con las mismas actitudes y comportamiento. Y la realidad es que si usted quiere ver la bendición de Dios sobre su vida, que Dios diga, autorizo la prosperidad sobre él. Que Dios diga, voy a edificar tu casa. Que Dios diga, voy a favorecer lo que tú hagas. Necesitamos mirar al cielo y decirle al Señor, Señor, yo quiero retornar al huerto del Edén. Y Dios te dice, hónrame, porque si tú me honras, yo te honraré y te bendeciré. Ahora bien, ¿cómo se honra entonces a Dios? Y en esta mañana le quiero hablar de tres cosas que no solamente quiero transmitírselas a su mente, sino a su espíritu, para que usted las procese, las crea y las practique. Y estoy seguro que si usted entra a honrar a Dios, Dios lo va a honrar a usted. ¿Cómo se honra a Dios? Primero, honre a Dios con su estilo de vida. Nuestro estilo de vida diario deshonra o honra a Dios. Note que Dios estaba viendo la actitud, el comportamiento de Elí y de sus hijos. Su comportamiento diario, su pecado, sus fallas, sus errores. No valoraban el templo, no valoraban la santidad, no valoraban su posición. Y lo que Dios quiere que usted y yo hagamos es vivir un estilo de vida que honre su nombre. Que nuestro comportamiento, iglesia, que nuestras actitudes, que nuestras palabras le agraden a Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús entró para ser bautizado, se abrió el cielo. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. Los cielos se abren sobre aquellos que agradan a Dios. Dios dijo, este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. Que cuando Dios nos mire a nosotros, que cuando estemos pidiéndole cosas al Señor, que cuando le estemos orando a Él, los cielos se abran a causa del agrado de Dios sobre nosotros. Y que Dios pueda decir lo mismo de ti, lo mismo de mí. Que Dios pueda conocer nuestro corazón, a pesar de nuestros defectos, de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades. Que Dios pueda decir, este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia.
Muchas veces creemos que Dios no está tan pendiente de nosotros. Muchas veces pensamos que Dios solamente habita en el templo, pero salgo de la calle, a la calle, y Dios se quedó en el templo. Y no es así. Mire lo que dice el Salmo capítulo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Sabe que Dios nos observa? ¿Sabe que Dios nos mira? Mire lo que dice Salmos capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora vayamos al Salmo 34, 15. Dice la Biblia, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La relación con Dios va más allá de un culto, de un domingo en la iglesia, de un tiempo devocional. La relación con Dios es continua, permanente, constante, donde el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y cuando nos comportamos mal, Él se contrista. Y Dios nos está observando. Tú puedes esconderte para pecar, pero Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Quizás hoy nadie sepa de tus pecados ocultos, pero Dios sí los conoce. Dios discierne hasta los pensamientos más profundos de nuestra mente, de nuestro corazón. Dios sabe cómo tratamos a nuestra esposa. Dios sabe cómo usted trata a su esposo. Dios mira nuestra actitud en nuestra casa, con la familia, con los hijos. Dios sabe cómo tratas a tus padres. Dios sabe si eres honesto o deshonesto, mentiroso o veraz. Dios sabe si le eres fiel a tu esposa, aún con pensamientos. Frente a los hombres quizás podamos escondernos, pero Dios tiene sus ojos puestos en lo que hacemos. Y si usted quiere honrar a Dios, comencemos a replantear cosas en nuestra vida. Yo creo que algo que un cristiano tiene que hacer es más que satisfacer el mundo, la gente, a los amigos, su propia carne, es satisfacer a la fuente de su vida, a la fuente de su prosperidad. Que se levante una generación que le diga al Señor, viviré para agradarte. Que se levante una generación que responda al amor que llenó el corazón del hombre por el amor de Cristo. Dice la palabra en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos se revelará, a ellos se mostrará. Muchas veces no sentimos a Dios, no oímos a Dios, y es a causa de nuestra deshonra, porque no está el temor de Dios en nuestra vida. Ahora, temor no es miedo, temor no es andar corriendo, escondiéndonos de Dios, no. Temor de Dios es amar lo que Dios ama, es aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es temor de Dios. Y qué importante que usted viva una vida con el temor de Dios. El fundamento de la santidad es el temor de Dios. Aborrecer lo que Dios aborrece, amar lo que Dios ama. El libro de Hebreos capítulo 1 versículo 9 dice la palabra: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.
amar la justicia, aborrecer la maldad. Ese es el temor de Dios. Es comenzar a vivir una vida coherente a lo que oímos, a lo que escuchamos en una palabra, a lo que leemos en la Biblia. Porque tristemente muchas veces esperamos tanto de Dios, viviendo una vida que deshonra a Dios. Honre a Dios con la obediencia. Alegre el corazón de Dios con su actitud, con su comportamiento. Donde Dios se sienta complacido. Basta de religiosidad. Entremos a practicar la palabra de Dios. Dice la Biblia, deje el impío su camino y vuelva hacia Dios. Dios será amplio en perdonar, pero no para que sigas pecando. Usted y yo hemos llegado a Dios lleno de pecados, de maldad, como aquella mujer adúltera que llegó corriendo a Jesús porque la iban a apedrear, y Jesús se levanta y la defiende. Y le dice, el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra, y todo el mundo se va, y se queda Jesús con ella, y Jesús la mira a los ojos y le dice, ya te perdoné, vete y no peques más. No podemos entrar a vivir una vida donde yo peco y rezo empato. Donde yo peco hoy, estoy pensando mañana en pedirle perdón al Señor. Eso se llama hipocresía religiosa. Dios quiere ver en nosotros un corazón honesto, que a pesar de nuestra debilidad, fallas, errores, tengamos un deseo profundo y sincero de agradarlo a Él. Lo leímos en la palabra, los hijos de Elí se acostaban con las muchachas. Deshonraban los sacrificios, menospreciaban las ofrendas. Vemos a Elí, alcahueta con sus hijos. No estorbaba el pecado de sus hijos, consentía el pecado. Y tanto el pecado de ellos como el de Elí deshonró a Dios. ¿Cómo esperamos honra sin honrar primero al Señor? Y yo quiero hoy que usted alinee su vida a la voluntad del Señor. Hay mucha gente que está padeciendo momentos de crisis, de dificultad, presiones en su casa, en la economía, circunstancias adversas, fracaso. Es el momento de hacer un par en el camino, y antes de emprender algo nuevo, antes de salir a ver qué te resulta en la calle, mira tu corazón cómo está delante de Dios y pregúntate, ¿qué opinión tiene Dios de mí? ¿Mi vida honra a Dios o no? Lo que Dios quiere darte, te lo da y punto. Si Dios quiere hoy prosperarte, te prospera. Si Dios quiere hoy sanarte, te sana. Si Dios quiere hoy restaurarte, lo hace. Si Dios quiere libertarte, lo hace. Porque no hay nada que pueda detener la mano de Dios. Dios tiene todo en sus manos para bendecir, pero Dios honra a los que le honran. Segundo aspecto, honre a Dios con su tiempo. ¿Qué significa eso? Yo soy gobernante de mi tiempo, pero dentro del gobierno de mi tiempo, yo debo de entregarle lo primero al Señor. Lo primero del día debe de ser para Dios. Tu vida devocional, la lectura de la Biblia. Dios dice, antes de salir a hacer tus cosas, quiero que estés en mi presencia. Y qué importante de que usted pueda decir, voy a honrar al Señor, dedicándole la primera hora del día a Él. Lo demás lo replanteo, mi agenda la reorganizo. Si es necesario sacrificarme para levantarme más temprano, para hacer diferentes cosas, voy a entender que lo que va a determinar mi bendición es la honra a Dios. Antes de Josué salir a conquistar, Dios le dijo, nunca te apartes del libro de la ley.
Medita en él de día y de noche. Yo no sé si usted es una persona que lee la Biblia todos los días, una persona que ora todos los días, pero Dios dice, hónrame con tu tiempo. ¿Cómo hay cristianos que viven sin oración? G.J. Ávila dijo, vivir sin oración es vivir sin Dios. Cuando tú no oras en la mañana, sales a un día sin Dios. Cuando tú no oras en la semana, sales a una semana sin Dios. Cuando Dios es el que autoriza prosperidad. Cuando Dios es el que autoriza tu bendición. Cuando Dios es el que te cerca para que nadie te toque. Miremos a Dios y digámosle, quiero depender de ti. ¿Cómo más honro al Señor? Dándole de mi tiempo el primer día de la semana. Yo le felicito por usted estar en este lugar hoy. Pero es algo que tenemos que hacerlo con conciencia de lo que significa. El primer día para el mundo es el lunes, pero el primer día para Dios es el domingo. Y cuando tú vienes a la casa de Dios, le estás diciendo, Señor, te estoy entregando la primicia de mi semana. Por lo tanto, lo primero siempre debe de ser para Dios. Señor, yo vengo a tu casa porque te quiero honrar con lo primero de mi tiempo, con lo primero de mi semana. Porque si yo estoy aquí dándote gracias, honrándote, glorificando tu nombre, ofrendando, diezmando, dando para ti, tú te harás cargo del resto de la semana. También sacando tiempo para Dios, para su casa, para el servicio. David decía, yo anhelo estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, honrándote, bendiciendo tu nombre. Qué importante es que usted saque tiempo para servir al Señor, porque cuando tú sirves, Dios te honra. Escuche esto, cuando tú sirves, Dios te honra. Samuel ministraba en la casa de Dios y Dios lo honraba. Hay mucha gente indiferente al servicio, al llamado de Dios. Y de acuerdo a la capacidad suya, a su llamado, a su tiempo, organice las cosas para servirle a Dios de alguna manera. Hay gente que llega y desde limpiar una silla hasta servir en un grupo vida, allá con los niños, en el protocolo, en la seguridad, en la alabanza, en algún ministerio. Señor, pero quiero servirte. Y no me diga, pastor, es que yo no tengo tiempo. No, Dios usa a la gente ocupada. Hay gente que es empresaria, profesional, que tiene un trabajo arduo, pero están sirviéndole al Señor porque realmente no tenemos excusa para dejar de servirle al Señor. Pero ¿sabe algo? No basta solamente con ofrecerle nuestro tiempo, sino que debemos de hacerlo bien para que Él se sienta honrado por lo que hacemos. No basta solamente con entrar a cumplir. Bueno, entonces el pastor dijo que yo orara al principio de la mañana, entonces una oración cortica. El pastor dijo que yo debía de ir a la iglesia, entonces voy a ir, pero llego a la mitad del culto. Una cosa es cumplir, otra cosa es honrar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Recuerda usted a Abel y Caín? Los hijos de Adán y Eva. Dice en el Génesis que los dos fueron y ofrecieron ofrenda a Dios. Los dos le cumplieron a Dios con la ofrenda. Pero mientras Caín cumplió, Abel honró. Porque no basta solamente con cumplirle a Dios, sino que nuestro cumplimiento honre la presencia del Señor. ¿Y en qué consiste la honra? En que si yo le voy a dar tiempo al Señor, le voy a dar lo mejor de mi tiempo. No lo mediocre, lo mejor de mi tiempo. Cuidado con lo que usted ofrece, porque quizás lo que ofrece en vez de honra trae deshonra. Caín deshonró, aunque ofreció, pero Abel honró en lo que ofreció. ¿Por qué?
Porque Caín sencillamente fue y cogió las espigas, lo que le sobraba, aquello que no era muy valioso, y tomó aquello y lo llevó al altar y se lo ofreció a Dios, mientras que Abel cogió un cordero sin tacha, perfecto, lo más lindo, lo más hermoso, lo mejor de su ganado, y fue y se lo ofreció al Señor. Cuando tú le ofrezcas al Señor, asegúrate que es lo mejor que tú le puedes ofrecer. ¡Aleluya! Parece que el pueblo israelita había caído en eso. Cumplían, pero no honraban. Y por eso en Levítico 1, versículo 1, dice la Biblia: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Qué estaba pasando en el pueblo israelita? Dios les dijo: ofrézcanme ofrenda todos los días. Entonces, ellos, por querer cumplir, pero sin una mentalidad de honra, tomaban el cordero que estaba perniquebrado, el que estaba cojo, el que estaba tuerto, aquello que no valía mucho, aquello que no era muy comercial en su tiempo. Y entonces tomaban aquello que estaba perniquebrado y lo llevaban al altar. Y Dios dice: ¿qué es eso? Y Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, dile a ellos que cuando me ofrezcan el sacrificio, me lo ofrezcan sin defecto. Cuando usted y yo le ofrecemos algo a Dios, debemos de asegurarnos que no sea lo que nosotros menospreciamos, sino lo que nosotros valoramos. ¿Qué tipo de honra le estamos ofreciendo a Dios? Por ejemplo, ¿cómo está tu vida devocional? ¿Acaso es el tiempo donde te estás cepillando los dientes? Señor, bendíceme. Señor, verdad, tengo que ir a la iglesia. Y ahí, o quizás usted va ahí en el mío y lo están apretujando y te alabo, Señor, con todo mi corazón. Ay, cuidado, señora. Oye, mi celular. Usted, al separar el tiempo para Dios, separa lo mejor de su tiempo. El momento donde usted dice: este es el tiempo de honra a Dios, por lo tanto va a ser lo mejor de mi día. Yo recuerdo hace años, estaba orando en mi tiempo devocional y me sonó el celular y yo era contestando. Y me sonó el celular y yo era contestando. Y Dios me exhortó y me dijo: bueno, Samuel, ¿de qué se trata esto? No hay cosa más fea que usted estar hablando con alguien y que esa persona le conteste, le interrumpan, le tuerza la conversación. ¿No le ha pasado a usted con alguien eso? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué viene a la iglesia con celular y cuando suena se sale a contestar? Si Dios te está hablando en este momento. Ay, ay, ay. Entonces, ¿por qué no apaga su celular cuando ora? En su casa, en la intimidad, si es tu tiempo con el Rey. Usted se imagina yendo a una cita con el presidente Santos y él te da 30 minutos para que le hables y en eso te sonó el celular y te sales a hablar. ¿En qué posición tienes a Dios? Cuando yo oro, apago mi celular. Mi tiempo con Dios, nadie me lo interrumpe. Es mi tiempo más importante en el día. Es mi tiempo de honra al Señor. Es mi tiempo en que yo busco lo más probable que nadie me interrumpa. Ahora hablemos del día domingo.
Cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a buscar su rostro, su presencia, cuando le decimos al Señor, llegó el domingo, me voy para la iglesia. Mi pregunta es, ¿a qué hora llega usted a la iglesia? ¿Qué tipo de culto estás ofreciendo? Algunos dicen, no, yo llego a la hora de la predicación creyendo que lo más importante es lo que Dios haga por ti, cuando a la iglesia deberíamos venir es a ofrecerle al Señor más que esperar algo de Dios. Espere de Dios en el resto de la semana. El domingo venga a ofrecerle al Rey de Reyes para que Dios bendiga el resto de la semana. Y es decirle al Señor, Señor, voy a ofrecerte mi cordero perfecto. El problema es que venimos de una cultura, escúcheme bien, de impuntualidad. A una persona que es puntual le es fácil aún cumplirle a Dios en un culto. Pero venimos de una cultura donde tenemos mucha mediocridad en nuestros hábitos. Y Dios me exhortaba en eso. Y a mí me duele cuando yo veo a un pueblo que arrancamos la alabanza, el tiempo de adoración, y la iglesia está en la mitad de personas. Algunos ya pasa la adoración, las ofrendas, se arrancó la prédica y apenas están llegando. Mi pregunta es, ¿qué le estás ofreciendo a Dios? ¿Tu cumplimiento está honrando a Dios? Porque si tú has decidido ser cristiano, ahora medita en esto, que lo que tú le ofrezcas a Dios honre su nombre. Ya no tenemos que ofrecer sacrificios como un cordero, como un vacuno, pero la Biblia dice, ofrézcanse ustedes mismos como sacrificio vivo, como culto racional. Este tiempo de 8 a 10 de la mañana se llama culto a Dios, no es culto al hombre. No venimos para ver el grupo de alabanza, no venimos para que nos sintamos ministrados, venimos en primer lugar a ofrecer culto a Dios, adoración a Dios. Y Dios no nos demanda mucho, 2 horas, porque esta es tu iglesia, el lugar donde tú te congregas para ofrecerle culto a Dios. Pero Dios te dice, ¿cómo está tu culto? ¿Cómo está lo que ofreces? No seas como Caín. Yo quiero gente como Abel que me ofrece lo mejor. Yo le invito a que usted renueve su mente. Yo le invito a que usted replantee cosas en su vida. Si usted trabaja mañana lunes, llega cumplido, porque al hombre hay que cumplirle. Pero cuando se trata de la iglesia, nos importa poco lo que Dios piensa. Yo no necesito mirarlo a usted cuando entra por la puerta, pero Dios sí tiene los ojos puestos sobre usted. Dios nos está observando. Dios está viendo el lugar que tú lo tienes a Él en tu corazón. Y es el momento de decirle al Señor, quiero honrar tu nombre, quiero bendecirte. No alcanzo a entrar en el tercer aspecto porque ya se me acabó el tiempo. Dentro de 8 días les sigo hablando de honra. Pero le quiero decir en esta mañana de que es el momento de mirar a Dios y honrarlo. Es el momento de que usted se proponga agradar el corazón de Dios. Si Dios está contento contigo, lo que tú le pidas te lo dará. Dios es el que enriquece. Dios es el que sana, el que restaura, el que bendice. Mire, yo me encuentro en mi rol de cristiano y de pastor con 2 tipos de creyentes. Uno que me dice, pastor,
Mire lo que me pasó. Mire las bendiciones de Dios. Mire la prosperidad de Dios. Mire lo que Dios me dio. Mire lo que Dios está haciendo. Mire este milagro. Dios me ascendió. Dios me enriqueció. Dios me dio una casa. Dios me está asustando con tantas bendiciones. Pero hay otro que me dice: pastor, mire, ayúdeme. Estoy en una crisis que usted ni se la imagina. Están que ya nos echan de la casa. No tenemos para la renta. Situaciones difíciles. Mire los problemas con mis hijos. Y es cierto que todos los cristianos en algún momento vivimos un desierto. Pero aquellos que viven un desierto de manera permanente, ahí pasa algo. Hay gente que llega a la iglesia con tantos problemas que dice: mire, yo tengo problemas financieros, mi hogar está destruido, estoy enfermo, estoy atado, estoy endemoniado, tengo el combo. Yo te digo, humíllate delante de Dios, honra al Padre, y el Padre que está en el secreto te recompensará en público. En estos días me decía alguien: pastor, mire que estoy bravo con Dios porque Dios todavía no me da el empleo que yo le estoy pidiendo. Y yo le dije: bueno, ¿y cómo está tu vida? No, pues yo sigo con mi noviecita, sigo fornicando, sigo embarrándola. Yo me hago una pregunta. Esperamos tanto de Dios, pero no nos hemos puesto a pensar en lo que Él espera de nosotros, su pueblo, sus hijos. Lo primero que usted necesita para prosperar es que Dios se sienta agradado de usted. Lo primero que usted necesita para que su ministerio crezca es que Dios se sienta agradado de usted. Lo primero que usted necesita para que su familia se convierta es que Dios se sienta agradado de usted. Metámonos más con Dios. Humillémonos en su presencia. Se necesita una generación de personas que honren al nombre de Dios. Y ese pueblo que va a honrar el nombre de Dios verá su gloria. Es el tiempo de ver la gloria de Dios. Es el tiempo de ver milagros. Es el tiempo de ver a Dios actuar. Que tu vida sea un milagro. Que las bendiciones te persigan a ti. Oiga, qué bueno eso, ¿no? Uy, las bendiciones me están persiguiendo y me alcanzaron. Una bendición tras otra. Porque Dios le dijo al profeta Samuel: yo le edificaré casa, yo lo bendeciré. Dios le dijo a Abraham: juro por mí mismo que te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Y te voy a dar una generación bendita. Y te usaré grandemente. Que cuando Dios te vea a ti, Carlos, Sandra, Marta, María, Dios te diga: juro por mí mismo que te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a engrandecer, voy a bendecir tu familia, voy a bendecir tus hijos, voy a bendecir tus nietos, voy a bendecir tus generaciones, voy a bendecirte, voy a autorizar prosperidad sobre tu vida, sobre tu casa. Pero todo empieza por la honra. Honra a Dios con tu vida. Honra a Dios con tu tiempo. Y dile: Señor, a partir de ahora quiero honrar tu nombre. Y usted va a ver cómo los cielos se abren y su vida será diferente. Póngase de pie, por favor. Conexión con Dios.